Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos los que están. Qué gusto poder entrar en esta reunión con ustedes, una reunión muy importante para todos nosotros. Y entramos a este webinar que se llama COVID-19, recomendaciones de Yves Solac para el retorno a la cirugía bariátrica electiva. Esto es un esfuerzo que se llevó a cabo desde el 7 de marzo más o menos, que en una oportunidad estábamos hablando con Pedro Martínez acerca de si hacíamos un webinar de Yves Solac. Hacemos una encuesta, Natán Sundell dijo hagámosla, y entonces poco a poco se fue construyendo el producto de Yves Solac, que es este precioso documento que ustedes van a poder ver en un momentito. Yo creo que ese es un esfuerzo del capítulo completo, creo que esto es un esfuerzo que se ha puesto para que todos nosotros podamos tener la oportunidad de compartir mucha expectativa. Yo sé que hay mucha expectativa, así nos lo han mencionado. Quiero compartirles a ustedes en un momentito la pantalla. Este es el documento final que ya salió. Es un documento, aquí está, ustedes lo están viendo, las recomendaciones. Es un documento que fue desarrollado por 10, 11 personas de nosotros. Se los voy a pasar nada más así a grosso modo para que ustedes miren qué fue lo que se hizo. Estuvimos trabajando casi. Para todo esto se llevó a cabo una encuesta con aproximadamente entre 35 y 40 preguntas y tuvimos algunas muy buenas respuestas de todos los países de Latinoamérica. Así es que gracias a ustedes es que podemos en esta oportunidad poder compartirles el éxito de esto que estamos haciendo. Quiero contarles también que la colaboración, por ejemplo, como de Diego Camacho. Hola, Diego. La colaboración de Diego Camacho, este documento está siendo incluso subido a Obesity Surgery. El esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Pues, sin más preámbulo, quiero que pasemos con el primer disertante. Esta noche quiero presentarles al doctor Luis Poggi. El doctor Luis Poggi Machuca es el presidente electo de Yves Solac, es cirujano jefe de la clínica angloamericana allá en Lima, Perú. Es un gran... Sin más preámbulo, por favor, Lucho, ¿puedes compartir entonces tu conferencia? Bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí. Vamos, Lucho. Lucho, tienes que quitarte el mute. Estás en mute, Lucho. Estás en mute. Sorry. En diciembre del 2019 arrancamos nosotros con este problema en Wuhan, en China. Y esto del coronavirus, el COVID-19, prácticamente fue recién el 11 de marzo declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Este es un virus que es un coronavirus, es un SARS-CoV-2, que es un RNA que ingresa a la célula por los receptores CK2, provoca una reacción inflamatoria brutal producida por macrófagos y una tormenta de citoquinas, y esto hace de que se genere una reacción inflamatoria en el pulmón y en todos los órganos, incluso creando un componente protrombótico. Es más sensible y más riesgoso en pacientes mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, obésicos y obesos, que es nuestro tema, oncológico, desnutridos, inmunosuprimidos, y la muerte casi siempre viene por, no me quiere pasar, y viene por justamente la falla multiorgánica. Es un germen bastante pequeño y esa es la razón por la cual tiene una alta difusibilidad. Compárelo con el hematía y prácticamente se mete por todos lados. La difusión y la contaminación mano-boca, transmisión por vecindad, en colegios, en sitios de hacinamiento, medios de transporte, nos obliga a lo único que sí funciona, que es el aislamiento social, la distancia entre nosotros, lavarse las manos con frecuencia y el uso de máscaras de protección. Los síntomas de esta enfermedad son 5 primordialmente: el inicio, con gran fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos seca y fiebre alta y fiebre persistente. El cuadro clínico genera una progresión que puede en cualquier momento llegar a la fase más terrible, que es necesitar un ventilador mecánico, pero la gran mayoría, Dios gracias, son leves o moderados. Y en base a este cuadro clínico es que se da el componente de contagio, la contagiosidad de esta enfermedad.
Si es que es una cosa de entre el 30 y el 35%, el control del contagio está dentro de las 2 primeras semanas. El otro grupo que va a hospitalización y a UCI sí va a dar un contagio largo de por lo menos un mes. Entonces, la parte histopatológica recién la estamos aprendiendo con las necropsias de los italianos, y en donde sí vemos de que en el pulmón se provoca una inflamación difusa como una membrana hialina y trombos a nivel del alveolo, bloqueando grandes partes del pulmón y llevando al componente más importante, que es el respiratorio. Pero la parte protrombótica también viene en el componente abdominal, en donde a veces tenemos este tipo de encuentros y que son lo más desagradable porque nos obliga a resecciones masivas con alto riesgo de mortalidad. Los problemas que tenemos en la cirugía justamente es evitar la contaminación por el virus. Desde la saliva y los aerosoles, sabemos que en líquido peritoneal hay, ¿no? Que está descrito, a pesar de que justo Diego Camacho ha hecho pruebas y no lo he encontrado hasta ahora. En las heces no está demostrado, pero en el hisopado rectal sí, en el semen ya se ha descontrado, y hay indicios de que hay transmisión del germen a través de los aerosoles. Sin embargo, la contagiosidad a través de ellos no es absoluta, salvo en el papilomavirus. El electrocauterio, que genera 400 grados en la punta, genera de todas maneras humos que no creo que sean contaminantes y aerosoles que pueden serlo. Por tanto, tenemos que preocuparnos de ellos, y no es un solo tipo de generación, sino todas las generaciones de energía, generadores de energía. ¿Qué debemos hacer y por qué debemos diferir una cirugía? Porque la morbimortalidad en los COVID positivos es hablamos del 20% en algunos casos de ellos. Diferir los casos electivos postergables, y los casos de cáncer deben ser sometidos a Tumor Board para utilizar el criterio de cuáles tienen, digamos, privilegio de preferencia. Todos los hospitales también tienen que estar preparados con zona de hospitalización COVID, zona de hospitalización no COVID, UCI no COVID, urgencia COVID, no COVID, es decir, casi 2 hospitales en uno para poder generar la situación de que cualquier diagnóstico va al sitio que le corresponde. Esto es una hospitalización con tabiques de seguridad, con zonas intermedias y después zonas rígidas en donde ya no entra. Esto es en sala de operaciones, donde hay salas completamente con lavabos, completamente individuales, y aquí salas bloqueadas con presión negativa. Presión negativa que es súper importante que esté en la parte inferior, para que de esta manera la parte superior, en donde baja en forma de cortina vertical el flujo laminar del aire acondicionado, barre hacia abajo para que sea aspirado. Esta es una muestra de cómo funcionan las salas nuestras en relación a los niveles de protección, tanto de insuflación, exuflación, y el aire acondicionado que baja del techo de forma vertical, protegiendo al paciente y al grupo quirúrgico. Esto también es importante tenerlo en los insufladores, que sean insufladores que tienen extracción de humos y aerosoles, donde uno trabaja con mucho más seguridad para el paciente. Debemos evitar contaminarnos todo el grupo con barreras, y la barrera con EPP, máscaras, etcétera. Igual los focos de emisión, controlarlos, tanto tos, estornudo, humos y aerosoles en cirugía. El uso de acrílicos en anestesiología, sobre todo en los periodos pre y post de extubación. La cirugía tiene que ser más cuidadosa, y el control en traqueostomía, endoscopía y broncoscopía, y en la laparoscopía debe filtrarse lo que entra y lo que sale del abdomen. Máscaras de protección de barrera, que las tenemos de diferentes tipos, cabinas de acrílico por los anestesiólogos con intubación por vía televisión, y viene también otro de las dudas, es abierto laparoscópico. Para nosotros el criterio es laparoscópico, porque al ser un espacio cerrado controlamos mejor la pérdida de gas, la pérdida de aerosoles, e incluso disminuir un poco la producción con usar los elementos de energía, pero siempre la exuflación y la insuflación debe ser filtrada. Por lo tanto, nosotros preferimos la laparoscopía, además porque la laparoscopía trae estos agregados que ya ustedes lo conocen, de menor dolor y menos cicatriz. El grupo inglés preconiza ya, después de oponerse, pero sin embargo ya preconiza y da datos, da pautas para que se hagan con trócares pequeños, trócares que entren apretados, presiones bajas, evacuación de todos los gases. SAGES reafirma lo mismo en la laparoscopía, pero con cuidado, minimizando la producción de gases por la energía, filtración de todo lo que sale, que vaya justamente a niveles de la pared y que vayan aspirados con bloqueo de sello de agua con hipoclorito. Y este grupo australiano, que también va sobre lo mismo, pero considera que la aspiración del nemo peritoneo y la presión a baja presión es lo más importante. Los franceses repiten exactamente lo mismo y agregan que las suturas obligatoriamente deben ser intracorpóreas, no extracorpóreas, y poner protección de insuflación.
para regresar a operar tenemos que estar en esta fase. Es decir, si hemos llegado a la cuarta o quinta, debemos estar en una fase donde la ocupación de nuestro hospital sea mínima y en donde tengamos una prácticamente elevación de no casos nuevos de 14 en 2 semanas y haber pasado la cresta y el descenso, y una vez que tenemos estabilizado para prepararnos a no estar con la sorpresa de la segunda ola, que fue lo que les pasó en Singapur. Quiero con esto terminar y agradecer nuevamente a Yves Solac por la invitación. Excelente, Lucho. Muy bien, muy bien. Pedro, quisiéramos que tú nos presentaras a tu pantalla. Pedro nos va a presentar a continuación la encuesta. Pedro Martínez es un amigo cirujano muy entusiasta, es quien nos ha estado ayudando, es asesor de la presidencia de Yves Solac. Y esta encuesta fue diseñada de una manera muy importante, muy sencilla, muy básica. Miren ustedes las cantidades, y fue en español y fue también en portugués hecha esta encuesta. Así es que, por favor, Pedro, te escuchamos. Gracias, Lucho. Bueno, muchas gracias, Estuardo, principalmente también al Mino por la confección de esta encuesta, que fue realizada entre el 16 de abril y el 9 de mayo. Se contestaron 579 cirujanos, de los cuales ahí pueden observar el 19% Argentina, 23% Brasil, 19% México, Chile un 9%, Colombia un 7%, Perú un 6%. El total de cirugías realizadas por este grupo fue de 81.565 cirugías durante el 2019. Cuando se les preguntó qué porcentaje de sus ingresos económicos representaba la cirugía bariátrica, el 25% contestó que era entre un 50 y un 75%, el 23% entre un 75 a un 94% y un 13%, más del 95% de sus ingresos, eran de la cirugía bariátrica. ¿Qué porcentaje de sus pacientes operados de cirugía bariátrica van a terapia intensiva? Menos del 1%, el 42%, menos del nunca, el 45%. ¿Cuál era la estadía promedio? El 54% dice 2 días, el 35% 1 día. Cuando se preguntó en qué fase del hospitalario se encontraba según la clasificación de Seiges, en Latinoamérica el 51% estaba en fase 1, el 32% en fase 2. En Brasil el 80% estaba en fase 1 y un 12% en fase 0. Las autoridades del gobierno decretaron cuarentena. El 94% de los cirujanos respondieron que sí. Su sociedad científica local recomendó suspender la cirugía bariátrica electiva, el 88% dijo que sí. Cuando analizamos en Argentina, las recomendaciones de la sociedad científica, suspendimos la cirugía 7.7 días antes del primer caso regional. ¿Usted hoy en día continúa haciendo cirugía bariátrica electiva? El 94% dijo que no. ¿Y cuánto tiempo cree que va a necesitar posponer la cirugía electiva por la pandemia? Y dijeron, no se puede responder, un 40%, 3 meses dijeron un 15%, 2 meses el 20%, y 1 mes dijo el 17% de los encuestados. ¿Cómo cree que va a afectar la pandemia a la cirugía bariátrica? Y ahí respondieron, el 38% disminuirá hasta un 50% de la cirugía bariátrica, un 23% dice que va a disminuir un 25% la cirugía, mientras que hay un 13% que dice que va a disminuir hasta un 75% de los casos. Usted realizaba endoscopía preoperatoria de rutina para evaluar a sus pacientes candidatos a cirugía bariátrica. En este momento de la pandemia, ¿qué hará? Y el 70% respondió que va a continuar haciendo endoscopía, mientras que hay un 19% que cambiaría a otro estudio, como por ejemplo una seriada de esófago gastroduodenal. Si antes de la pandemia hacía una técnica quirúrgica por vía laparoscópica, actualmente ¿qué haría? Y ellos respondieron un 95% que continuaría por vía laparoscópica. Si tiene que operar un paciente de cualquier patología sintomática, le realizaría un test para descartar el virus, el 62% dijo que sí. Cuando se analizaron qué estudios, además de la historia clínica y los síntomas, el 100% de los encuestados pediría algún otro estudio. Si sumamos la tomografía y la radiografía, es casi un 90% de los encuestados pedirían alguno de estos estudios de tórax. PCR, aproximadamente el 55%, serología un 20%,
y si sumamos tórax más prueba, casi un 85% de los encuestados pedirían uno de estos estudios. Si tienen que hacer una cirugía en un paciente asintomático, no sospechoso, ni COVID positivo, ¿qué equipo de protección personal utilizaría? Un 18% dice que no habría cambios, un 80% utilizaría barbijo como el N95, pantallas faciales un 60%, filtros en el insuflador un 50%, filtros en la salida del neumoperitoneo en un 65%, sistemas de comerciales de evacuación en un casi un 20%, y hay casi también un 20% que utilizaría quirófanos con presión negativa. Antes de operar un paciente electivo de cirugía bariátrica, ¿qué esperaría? Y el 57% respondió que esperaría que su hospital esté en fase 0 o 1, que el paciente reúna ciertos criterios a definir y que la sociedad científica recomiende la cirugía bariátrica. ¿Usted cambiaría la técnica de cirugía bariátrica ahora por el COVID? El 87% dijo que no. Para continuar con el tratamiento preoperatorio y postoperatorio, ¿utiliza las formas online o telemedicina? El 87% de los encuestados dijeron que sí, pero solamente de estas encuestas, estas consultas online, solamente el 52% dice que no va a poder cobrar absolutamente nada de estas consultas, el 9% dice que va a cobrar solamente el 25%, y el 14% puede llegar a cobrar el 50% de las consultas. En conclusión, respondieron 572 cirujanos, se hicieron 81.500 cirugías, la mayoría tiene importante dependencia económica de la cirugía bariátrica, breve periodo de internación, menos de 2 días y muy bajo uso de UTI. La mayoría de los centros están en fase 0 o 1, incertidumbre por el reinicio y expectativa de reducción de las cirugías, la teleconsulta en un 87%, aunque más del 50% no cobrará las consultas, el 95% sigue realizando cirugías por vía laparoscópica, la mayoría apoya algún estudio de tórax y solo un 55% realizar PCR, protección en no sospechosos es irregular, pero el 2/3 de los encuestados proponen barbijos especiales, y la mayoría dispone de endoscopía solo de urgencia, pero no modificarían los sistemas de evaluación preoperatoria. Casi el 90% no piensa en modificar la técnica y solo el 5% operaría solo una vez controlada la pandemia, y otros proponen criterios. Bueno, nuevamente gracias. Los dejo con esto algo. Muchas gracias, Pedro. Diego, por favor, encender tu micrófono. Ya. Y mostrarnos qué es esto. Es el video que te acabo de mandar. Este es un paciente que operé el día de ayer, que fue el primero que lo estudiamos. Un joven asintomático de 23 años que llegó a la emergencia por problemas de dolor abdominal, completamente asintomático de fiebre, ni tos, ni problemas respiratorios. En la tomografía abdominal se le evidencia una apendicitis con un colito en el apéndice, ¿no? Entonces se le realiza una placa de radio, una tomografía del pecho, donde está completamente negativa, no hay neumonía. Decidimos operarlo por vía laparoscópica, y durante la cirugía laparoscópica le hicimos 4 diferentes estudios. Le estudiamos irrigación abdominal, hicimos un scrape de la pared del peritoneo, del lining del peritoneo para el PCR, y sacamos 2 muestras de gas. ¿Cómo sacamos las muestras de gas? Tenemos una entrada a uno de los trócares, que es el insuflador, y tenemos uno que evacúa el humo. En el evacuador del humo conectamos una T, ¿sí? Una T donde tuvimos una jeringa de 20 cc, donde la teníamos ya preparada con 10 cc de solución salina, y agarramos el mesoapéndice, y cuando lo estábamos dividiendo, y precisamente usamos el LigaSure para quemar el mesoapéndice y soltara vapor y se vaporizara bastante. Es más, quemamos un poco más de Omentum también.
y acercamos al puerto de 12 y en el momento que estaba sacando el humo, jalamos otros 10 cc de vapor adentro de la jeringa, cerramos nuevamente ya los sistemas con el sistema de T y a las 4 pruebas mandamos 2 de humo, una del peritoneo que lo raspamos y una de líquido que hicimos una irrigación. Yo esperaba que los resultados de alguno de los cultivos. Nosotros esperábamos que alguno de los resultados, por lo menos alguno, me saliera positivo por cavidad abdominal. Los 4 salieron negativos y estamos viendo si es porque el paciente asintomático, la prueba fue positiva en la emergencia. Entonces, estamos viendo si realmente la carga viral en un paciente sintomático no es lo suficiente como para que se pueda expresar en líquido peritoneal. Lo que estamos buscando ahora, porque se nos ocurrió, es que nosotros, y eso se los digo a los países de Latinoamérica, el 35% de nuestros pacientes que entraron en fallo respiratorio tuvieron fallo renal. Entonces, las salas de intensivo cubrieron lo que se llama el manejo ventilatorio. Algunos pacientes los pusimos en ECMO. ECMO es un sistema de extra circulatory membrane oxygenation, que es es como la máquina de bomba cuando están haciendo cirugía cardiovascular. Y aparte de todo, el 35% de nuestros pacientes desarrollaron fallo renal debido a esos microtrombos, porque hacía una picture de este calibre, ¿no? Excelente, Diego. Era importante traer a Diego que nos platicara al respecto, porque ustedes miran que eso fue hace 2 o 3 días y él está enfrente de la batalla, enfrente de la guerra. Gracias, Diego. Vamos a ir platicando en un rato. Vamos a continuar con nuestro programa. Muy amable. Nelson, por favor, vamos a platicar un poquito de condiciones para iniciar el regreso de la cirugía. Por favor, si quieres, nos puedes compartir tu pantalla. Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en esto de los primeros seminarios de IFSOLAC. Y este es el resultado del trabajo de algunos días y semanas donde estuvimos revisando, pues en base a la literatura, en base a las experiencias de países que ya han pasado por las etapas más críticas de la pandemia, cuáles han sido las condiciones para poder regresar a los procedimientos bariátricos. Y hay que mencionarlo muy claro, es de procedimientos bariátricos electivos. Y bueno, lo que vamos a presentar son recomendaciones en base a la revisión que les comenté. Y lo primero que debemos pues entender, y es algo que discutimos mucho en el seno de IFSOLAC, fue que la prioridad de la cirugía bariátrica debe ser considerada similar a la cirugía oncológica, porque nosotros tratamos enfermos que tienen enfermedades degenerativas como síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, que actualmente estamos viendo no solo en México, sino alrededor del mundo, que el principal factor de morbimortalidad de la pandemia por COVID-19 es obesidad y sus enfermedades asociadas. Entonces, por esta razón, nuestra postura y nuestra consideración es que la prioridad de la cirugía bariátrica debe ser similar a la cirugía de cáncer, porque en muchas guías y en muchos webinars y foros se ha hecho comparaciones de la cirugía bariátrica con procedimientos similares a la cirugía plástica, donde ahora sí que rotundamente pues las condiciones son diferentes, porque nosotros al iniciar con la cirugía bariátrica le vamos a aportar un beneficio a nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que debemos considerar para pensar en quirófano en práctica? Es que la fase de declinación ya esté presente y que ya se haya en un momento dado decretado por las autoridades sanitarias, que obviamente esto puede cambiar incluso en cada estado, en cada país, en cada ciudad, las condiciones, pero es muy importante tomar como referencia, en este caso, a los ministerios de salud, a las secretarías de salud, que van a ser las que van a llevar la pauta para decretar la fase de declinación. Y algo muy importante es ver que la fase de declinación esté estable, que por lo menos esté estable en los últimos 14 días, porque puede pasar que de pronto a lo mejor veamos que empiezan a descender los casos de mortalidad o de nuevos diagnósticos
y a los 5 o 6 días otra vez empiece un repunte, ¿no? Esto es un poco diferente incluso a las segundas olas, entonces por eso se tiene que considerar que la fase de declinación sea estable. Algo importante también a analizar y considerar en las condiciones para el retorno es la situación hospitalaria, porque nosotros hemos visto que no es la misma situación, por ejemplo, de un hospital público a un hospital privado. Los hospitales pueden estar en diferentes fases. De hecho, esto ustedes lo van a poder revisar en el manuscrito de IFSOLAC, de estas recomendaciones, donde van a poder ver un cuadro para diferenciar las diferentes fases, la fase 1, la fase 2. Y algo muy importante, de hecho aquí les muestro el cuadro, es que los hospitales deben estar en las 2 primeras fases y se recomienda que estén por lo menos al 10% de ocupación hospitalaria con pacientes COVID positivos. Sí, esto es para que nos dé la oportunidad de tener espacios libres para el manejo de otras patologías, de tener recursos humanos suficientes y no llegar a una saturación cuando tengamos nuestros pacientes hospitalizados o vayan a reingresar, por ejemplo, a lo mejor por alguna revisión o por alguna urgencia posbariátrica y que no haya un espacio suficiente. Y obviamente también algo importante es considerar que se debe contar con los recursos suficientes para que en caso de que se llegara a presentar una segunda ola de la pandemia como ha sucedido en algunos otros países. Y algo también muy importante, y con esto prácticamente termino la participación, es que se recomienda programar cirugía bariátrica electiva, de preferencia en instituciones hospitalarias que sean hospitales no COVID o que tengan bien definido un protocolo de atención y una área no COVID. Sí, o sea, eso yo creo que ya queda muy claro porque ya la mayoría de hospitales, los grandes centros médicos, hospitales de tercer nivel, aunque sean hospitales que atiendan pacientes COVID, tienen protocolos ya muy bien definidos para dónde se va a ir cada paciente y en este caso, bueno, se debe contar con todos los requisitos en caso de que el nosocomio reciba pacientes COVID, con sus 3 áreas mínimas, con circulación totalmente separada, por ejemplo, un área no COVID en un momento dado para pacientes que no son sospechosos, que van a ser, por ejemplo, a donde van a ingresar los de otras patologías, un área COVID positiva para pacientes en donde ya está el diagnóstico de la enfermedad y también un área de pacientes en proceso de investigación, que es, por ejemplo, cuando los pacientes en un momento dado desarrollan síntomas y se convierten en sospechosos. Entonces, esto es muy importante y alguna otra de las cosas es que debemos ver o buscar que los hospitales tengan quirófanos exclusivos para no COVID y que estén muy bien separados, que no tengan, por ejemplo, que no compartan los mismos sistemas de aire acondicionado, porque sobre todo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, a raíz de esta encuesta, pues primero nos dimos cuenta que es muy poco los hospitales que tienen los sistemas de presión negativa. Entonces, eso sería lo ideal, pero no es la realidad en Latinoamérica, porque incluso hay hospitales donde las salas quirúrgicas se comparten los mismos sistemas de aire acondicionado. Entonces, eso es lo que debemos buscar, que no se tenga este tipo de quirófanos compartidos. Entonces, esto es lo más importante como para considerar si ya vamos a regresar a la cirugía bariátrica electiva, ver que cumpla con esas características. Y bueno, ahorita va a continuar la presentación donde vamos a seguir exponiendo pues las diferentes recomendaciones. Muchas gracias, Nelson. Muy amable. Por favor, nuestro querido director ejecutivo, Sergio, es un cirujano laparoscópico bariátrico avanzado, muy capaz y es un líder de opinión. Así es que, Sergio, por favor, si nos puedes compartir tu micrófono y nos puedes compartir tu presentación, por favor. Muy buenas noches a todos. Yo les voy a hacer un resumen y las conclusiones a las que hemos llegado durante todos estos días de discusión y de revisión de la literatura. Lo primero que queremos que llevar que se lleven todos a la casa es que no nos olvidemos que la obesidad es la peor pandemia que está sufriendo la humanidad antes de que aparezca
el COVID, por supuesto, desde antes, y que anualmente mueren una gran cantidad de enfermos producto de la obesidad y de todas las comorbilidades. También debemos acordarnos de que está demostrado que los tiempos de espera prolongados para los pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica aumentan la morbimortalidad de estos pacientes. Y no debemos olvidar tampoco que la obesidad, la diabetes, que van juntas, comprometen el estado inmunológico, y esto hace que si uno de estos enfermos adquiere la infección por el SARS-CoV-2, las formas de la enfermedad sean más graves respecto a la población sana. Y si un enfermo con obesidad enferma además con el SARS-CoV-2, la mortalidad es mayor. ¿Qué debemos hacer regionalmente o localmente? Debemos establecer el estado situacional primero del país en el que vivimos, de la región en la que desarrollamos nuestra actividad y finalmente del hospital en particular en el cual ejercemos nuestra actividad quirúrgica y médica. Esta evaluación debe hacerse al menos una vez por semana, de tal manera que detectemos en qué fase situacional se encuentra nuestra región, ciudad u hospital. Y cuando veamos que la ocupación por pacientes que tienen COVID se esté acercando probablemente a ese 25%, nosotros debemos parar las antenas y probablemente retroceder. 25% hacia abajo, es muy posible que nosotros podamos seguir adelante con cirugías bariátricas electivas. Hay evidencia reciente, les quiero mostrar este cuadro que lo he sacado del documento de la Sociedad Colombiana. Fíjense ustedes, en Colombia, al 30 de abril, entre el 30 de abril y el 3 de mayo, de 40,000 camas de hospitalización que habían disponibles, apenas 0.9%, menos del 1%, estaban ocupadas por pacientes COVID positivos. Y de las camas de cuidados intensivos, 2%. O sea que hay un 98% de camas de cuidados intensivos que están libres y que podrían ser utilizadas por pacientes de otras enfermedades diferentes a la infección por SARS-CoV-2. En mi país, en particular, y en la ciudad donde yo vivo, fíjense, llevamos 55, 56 días en cuarentena, y en este hospital que tiene una población cerrada de atención, que tiene más de 100,000 asegurados, no ha habido un solo caso positivo. Y tenemos un hospital de 100 camas que está prácticamente vacío. Y hay situaciones similares en muchas ciudades de Latinoamérica. Por supuesto, también hay otras ciudades que la están pasando mal y están en pleno pico y en pleno ascenso de casos y realmente están colapsando. Entonces, por eso es que hay que estar pendientes de la situación local individual. Otro mensaje que queremos dejarles es que la prioridad para empezar a operar pacientes con obesidad y trastornos metabólicos debe ser alta. Y también es muy importante que si vamos a volver a operar a estos pacientes, hay que tratar de asegurarnos de que el paciente no es portador del virus. Probablemente algún paciente se nos pase porque está en fase asintomática, etcétera, pero debemos asegurarnos de que los pacientes no sean de alguna manera portadores del virus, ya sea por el PCR, por las pruebas de inmunoglobulinas o por la radiografía de tórax o tomografía. Algún estudio que nos dé por lo menos algo de evidencia de que el paciente no está contaminado, y además, por supuesto, del cuestionario epidemiológico y clínico que ya todos ustedes conocen. Si bien estas pruebas no son 100% precisas, pero es algo que nos va a dar una mejor posibilidad de detectar pacientes infectados.
finalmente debemos actuar de manera flexible, lo que les decía, debe haber una comunicación permanente con las autoridades locales de los sistemas de seguimiento epidemiológico de salud. Si aumenta la necesidad hospitalaria para pacientes con COVID, cuando empezamos a estar cerca del 10% de la ocupación con pacientes COVID, deben encenderse las alarmas y dar un paso atrás, y siempre actuar de acuerdo a la realidad regional. Para terminar, les quiero mostrar este cuadro que lo actualizamos casi cada día. Esta es la mortalidad por millón de habitantes que está provocando esta enfermedad del COVID-19. Fíjense ustedes, Estados Unidos y Europa tienen lejos la mortalidad por millón de habitantes más alta del mundo. Suecia, que es un país que prácticamente no ha hecho cuarentena porque tiene una densidad poblacional relativamente baja, un estilo de vida diferente, es uno de los más altos ahorita en Europa. España es el peor. En Latinoamérica, nuestros números, nuestra mortalidad por millón de habitantes se mantiene muy baja. Destacan Ecuador, que ha superado a Alemania, Brasil, que ahora está en ascenso, Perú y Panamá. Entonces, fíjense, es posible que tengamos ahorita nosotros en muchos hospitales de Latinoamérica el espacio como para poder volver a la cirugía bariátrica electiva con cierta seguridad. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien, Sergio. Aquí están todos los panelistas. Ya vino Natán. Ahí está Diego. Muy bien. Almino. Cuéntanos, Almino, ¿cómo está la situación realmente en Brasil? ¿Qué están haciendo? Porque nosotros tenemos que entender que la región es diferente, la ciudad es diferente, pero ustedes tienen un país muy grande. Cuéntanos, ¿cómo está la situación? Mire, las cosas en Brasil están en una fase peor. Hoy, por ejemplo, tuvimos 840 muertos por el día en Brasil. Y Brasil tiene estado en esta cifra en la última semana, entre 600 al día. El problema es que Brasil es muy grande. Brasil está dividido en 5 regiones. La región norte, a donde está el Amazonas, a donde está Manaus, que parece hoy que sea el peor centro de Brasil, es a donde hay más mortalidad por millón de habitantes. Y en este sitio sí no hay espacios en los hospitales, no hay espacios en UCI, no hay protección. Entonces ahí toda la cirugía electiva se está suspendida. Bajando un poquito al nordeste, que es la región de playa, donde está Recife, Fortaleza, también es una región que está muy afectada, no tanto como Amazonas, pero casi, y tampoco se puede hacer cirugía. Pero la razón es que no hay camas en el hospital, no hay camas en UCI, no hay protección suficiente para todos. Todo está destinado al manejo de COVID. Bajando después se llega a la región sudeste, que es a donde está Sao Paulo, el Río, que es una región que está, hablamos, moderado. Más para el sur está bueno. En el sur casi ya está normal. Ya hacen cirugías electivas, ya no hay más casi restricción. Sao Paulo es un sitio muy interesante porque se prevía un número muy grande de casos. Entonces, en el día que se decretó la pandemia, 11 de marzo, el ministro de la Salud viene y habla que todas las cirugías electivas en Brasil deberían ser suspendidas porque todo debería ser reservado al manejo de COVID. Y así lo hicieron. Pero es que pasa es que un mes después, los hospitales privados de Sao Paulo tenían 35, 40% de ocupación. O sea, estaban bastante ociosos. Y ya en un mes más,
le empieza a afectar económicamente. Entonces, lo que los hospitales hicieron es que separaran, crearon un régimen que acá en Brasil se está llamando de régimen apartado, a donde hay, en el mismo hospital hay dos hospitales diferentes, pero no hay comunicación ninguna entre la región COVID y la región no COVID, para que se pueda ofrecer la posibilidad de regresar con cirugías electivas con seguridad. Algunos hasta ofreciendo, todos ofrecen teste en general. El paciente hace el PCR 48 horas antes de la cirugía. Un grupo del hospital va a la casa del paciente para hacer el estudio. Algunos hospitales incluso testan toda la familia y todo el equipo de cirugía. O sea, están haciendo muchos testes, pero es PCR. Ya vimos que no es un teste tan confiable. Antes de la cirugía, en el día anterior, llaman al paciente para ver si no ha tenido fiebre, malestar, algo así. Si tiene algo, se suspende la cirugía. Entonces, hay bastante cuidado. Con esto, yo creo que vamos bien. En Sao Paulo, en algunos hospitales ya se puede hacer cirugía bariátrica. El problema es que no hay pacientes porque los pacientes están en casa, tienen miedo de salir, entonces el número de cirugías ha disminuido bastante por eso. Más o menos esa es la situación en Brasil hoy. Muchas gracias, Armino. Excelente. Juan Antonio, tú estás en un área muy, muy conflictiva. Cuéntanos brevemente, en 3 minutos, ¿cómo está la situación allá en Tijuana? Porque tú tienes, híjole. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, como tú mencionas, estamos en fase 3 en el estado de Baja California, donde está Tijuana, junto con, por ejemplo, con la Ciudad de México, con otro estado de Sinaloa, para que lo ubiquen, el estado de Sinaloa es el del Chapo Guzmán. Pero aquí hay muchas diferencias y les voy a dar el primer dato porque yo creo que México, como muchos países latinoamericanos, me di cuenta de lo que estaban mostrando, tenemos sus registros. Y les voy a dar un dato importante. Estaba revisando el número de pruebas que se hacen por cada millón y les voy a dar un ejemplo. México tiene 1,000 pruebas por cada millón. Estados Unidos tiene 30,000. España tiene 40 y tantos mil. Francia tiene casi 40,000. O sea que si queremos hacer una pesquisa para saber cómo está nuestro país, pues con ese número de pruebas va a ser imposible y seguramente pasa en otros países latinoamericanos. Y el problema viene, yo estoy en un hospital privado, lo conoces tú bien, lo conoce Diego, lo conoce Almino, lo conocen Polly, muchos de ustedes. Tenemos un área de COVID totalmente sellada, con gente muy calificada, con equipos de protección 100%. No pasa en todos los hospitales de la República Mexicana y menos en los de gobiernos, donde empezamos con los problemas de equipo de protección y se ha ido avanzando, con problemas de respiradores también, pero si vemos los centros médicos grandes de gobierno, estuvieron o están saturados. Las terapias intensivas de un grupo de hospitales están saturados como otros países del mundo. Entonces, lo que quiero decir, tenemos un subregistro. Nosotros nos estamos preparando como hospital. Ahorita yo participo en los protocolos para ver qué le vamos a pedir al paciente. Y alguien comentaba, si no tenemos pruebas de PCR para los infectados, pues alguien dijo, pues menos para los selectivos. Entonces es una realidad en Latinoamérica que no tenemos los números correctos. Nosotros estamos viendo desde el interrogatorio a la familia, al paciente cuando va a entrar al hospital, qué estudio les vamos a pasar. Yo creo que de lo que sí no nos vamos a escapar en el hospital, por lo menos de la tomografía de tórax, si queremos empezar la cirugía bariátrica, que la tenemos calculada para dentro de 15 días. Pero cada región, como yo te digo, mi ciudad está en fase 3, con algunas otras ciudades de la República Mexicana, que esperemos salir muy pronto en 15 días, porque tenemos una fecha próxima, pero esta se puede mover de acuerdo a las circunstancias del hospital. El punto es, en cirugía de obesidad, ¿cómo vamos a operar al paciente con el máximo de seguridad? Número 1, tener un hospital sano, por lo menos las áreas sanas, tener el paciente sano, pero también tener el grupo médico quirúrgico sano. Ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener las 3 áreas para decir en la práctica segura. Pero vuelvo a decir,
Algunos hospitales, como algunos de los que tú conoces, no es la realidad de nuestro país, y en nuestro país se hace cirugía de obesidad en todo. El punto es cómo vamos a hacer que las recomendaciones lleguen a todos y si las pueden seguir. Y seguramente así está Guatemala, así está Brasil, así debe estar Ecuador, así deben estar muchos países que son hermanos y que no tenemos todos los insumos para decir es una cirugía segura. Pero de que se está haciendo ahorita cirugía electiva, se está haciendo, con o sin seguridad, que es la realidad latinoamericana. Nosotros debemos de pugnar porque se haga una cirugía segura, pero te puedo decir, en un gran porcentaje de partes, por lo menos en nuestro país, va a ser muy difícil. Muchas gracias, Juan Antonio. Natán, ¿estás ahí? Natán Sundel. Bueno. Nelson, tenemos preguntas ahí, ¿verdad? Sí, tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Mónica Vera pregunta que el doctor Daniel Caña el día de ayer recomendaba esperar hasta el 2021 para el retorno de la cirugía bariátrica en Latinoamérica. No sé si alguien tenga alguna opinión al respecto. Digo, yo no sé quién es el doctor Daniel Caña ni de qué país sea. Yo me quedo feliz de no estar en Argentina con esta propuesta, porque empezaría a llorar, ¿no? Se me dice que tengo que esperar hasta 2021, lloraría. Mire, yo creo que es un punto muy conservador, ¿no? Y yo creo que no tiene base científica hoy. Es mucho más por miedo, es mucho más por pánico. Yo creo que nosotros estamos en pánico y pánico nos lleva a hacer cosas buenas. O sea, cuando empezamos a discutir si deberemos regresar a hacer cirugía abierta por el humo que sale de la laparoscopía, estamos haciendo laparoscopía hace 20 años, no hay sentido. Estamos locos, ¿no? por la presión de todo esto. Pero yo creo que no, que se puede con un sistema muy bien organizado, estar seguro y tener mucha seguridad para los pacientes. Yo miré que hay algunas preguntas de personas muy preocupadas en que se hace una cirugía bariátrica y qué pasa si el paciente tiene una contaminación enseguida por un COVID. Entonces, hay que tener en cuenta 3 estudios publicados. Yo quería preguntar a Diego después también algo. Hay 3 estudios publicados que están muy famosos ahora. Un de China, a donde los pacientes se tuvo una mortalidad de 20%, haciendo cirugías, en muchas cirugías de un pequeño porte. Se murieron 20% de los pacientes. En Irán, de 4 pacientes, 3 se murieron. Entonces, el riesgo de muerte no es por la cirugía bariátrica, es que el COVID va a debilitar mucho el paciente, van a hacer falencias. Si Diego puede contestar por la experiencia de los Estados Unidos que ha mirado de cirugía en pacientes en fase aguda de COVID. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado si se hace una apendicitis, una cole en un paciente en fase aguda? La experiencia en mi hospital a la fecha, el 17 de marzo se cerró el hospital para hacer cirugía electiva, solo emergencia. Hemos realizado 67 cirugías, de las cuales solo 3 pacientes han muerto. Uno de los pacientes fue un paciente que tuvo una cirugía mayor antes de la pandemia, fue complicado y le tenía traqueostomía y un PEG y murió por el COVID. Y los otros 2 fueron pacientes que tuvieron trasplantes de órganos, trasplantes renales. Tenemos una casuística de 17 laparoscopías en las cuales eran 5 pacientes positivos y ninguno tuvo ninguna complicación severa. Hubieron 2 complicaciones. ¿Positivos en fase aguda? Positivos en fase aguda, positivos que fueron diagnosticados en la emergencia. Pero calificaron para la cirugía laparoscópica con una tomografía donde no tenían signos de neumonía. Entonces, a esos pacientes se les operó y no tuvieron complicaciones. Al joven que operé yo ayer, ese no está incluido en el estudio,
lo operamos y a las 24 horas hoy se fue a su casa, sin signos de neumonía. Le hicimos una placa de rayos X de posoperatoria para asegurarlos y se fue bien a casa. Entonces, nuestra mortalidad es mucho más baja de lo que está reportando la China. Sabemos que sí, el riesgo de una neumonía en un paciente que tiene complicaciones respiratorias, los riesgos son mucho más altos. Hemos tenido bastantes consultas en el intensivo por isquemias de gastrointestinales y definitivamente a esos pacientes no los hemos operado porque la situación es muy crítica, que ni siquiera van a tolerar la cirugía o llevarlos a sala de operaciones. Pero la laparoscopía en nuestros pacientes que tuvimos 5 positivos activos, no tuvieron ninguna complicación posoperatoria. Entonces creo que estamos, nuestros números, a mí alguien me dijo que el hospital de Wuhan era un hospital un poco pequeño, que no tenía muchos recursos y que por eso habían tenido muchos problemas con estos pacientes, pero casi te diré yo que de los pacientes de trasplante que los hemos, hicimos páncreas, trasplantes, resecciones intestinales por obstrucción, más o menos el 35% eran positivos para COVID. Esos fueron cirugías abiertas. Interesante es que de las cirugías de anastomosis que realizamos, tuvieron leaks, tuvieron fugas, y creemos que es por una perfusión baja a las anastomosis. Y tú conoces muy bien a mi jefe, Almino, una fue de Melvin y otra fue de un cirujano colorectal muy conocido también, y los dos tuvieron fugas y de resecciones normales, ¿no? Entonces sí está el riesgo alto, pero la laparoscopía en el paciente que tiene sus indicaciones y que no está comprometido de una forma respiratoria, no hay ningún problema. Yo me sentí muy bien ayer, terminamos de hacer el joven se fue a la recuperación, por supuesto en la parte de COVID del hospital, y hoy se fue a la casa sin ningún problema. Esa es nuestra experiencia. Excelente, muchas gracias, Natán. Tenemos otra pregunta también. Que la conteste Natán. ¿Cuál es la pregunta, Nelson? Ok, preguntan también a manera de, yo creo que volver a aclarar, que nos pregunta Manuel Rodrigo, dice, ¿cuál sería en un momento dado los estudios o lo que se recomienda para el screening de pacientes? ¿Cuál sería el protocolo? ¿PCR, radiografía de tórax, cuestionario o cuál es lo que recomiendan? ¿Me oye bien? Sí, te escuchamos. Mire, realmente es uno de los problemas que hay, Nelson, por eso usted ve que a la gente, por ejemplo, en la Casa Blanca le hacen test todos los días. Y en este país que es tan serio, el mayor problema que están teniendo es que cualquier protocolo incluye ahorita test el día que lo ven en la consulta, test el día que lo van a operar, test el día que sale del hospital, y le están haciendo todos los test que tengan disponibles. La preocupación es de demanda, no es otra cosa, es un problema diferente. Porque si la ley que quiere sacar ahora el Congreso americano no funciona, este país se va a ir para allá. Y Dieguito lo sabe, porque la ley del Congreso lo que quiere hacer ahora es quitar el riesgo de demandas, o sea, personal de la salud, hospital, donde haya paciente con coronavirus o paciente que entró a operarse de alguna cosa urgente y sale con coronavirus, si demuestran que no lo tenía al entrar y que no lo tenía al salir, van a ser totalmente no responsables desde el punto de vista legal. Lo segundo, yo pienso que por un tiempo importante, hasta que haya una vacuna y un tratamiento adecuado, no sé qué piense Diego, yo pienso que yo trato a todos los pacientes como si tuvieran coronavirus. Para mí, yo pienso que todo paciente que operemos hoy, hasta que no haya diagnósticos más claros y hasta que no haya un tratamiento mejor o una vacuna, pienso que hay que tratar a los pacientes como si tuvieran coronavirus en la sala de cirugía mientras uno los opera. Pero entonces, si alguien... Perdón, Nelson. Yo quiero... No, adelante. Nosotros hemos tenido experiencias en varios pacientes que han sido negativos en los estudios. Hemos tenido hasta 3 laboratorios negativos, pero tienen todas las cuadros clínicos de neumonías y de infección por el virus. Entonces tenemos, como dice Natán, a todos los pacientes les hacemos la prueba
pero aunque no tenemos la prueba que sea un 100%, a todos los pacientes en la actualidad los estamos tratando como que fueran pacientes positivos para COVID. Creo que no tenemos todavía las herramientas ni en Estados Unidos ni en otros lugares del mundo donde te pueda dar una garantía de un 100%, pero sí han habido falsos negativos que por cuadro clínico son reportados como positivos, pero por alguna forma no salieron positivos 3 o 4 pruebas que se les han realizado. Estuardo, un comentario. Sí. Bueno. Sergio Aparicio. En el documento que ustedes van a recibir, el documento completo, la recomendación es primero la encuesta clínica, segundo la encuesta epidemiológica, tercero una radiografía de tórax y si esta tiene alguna sospecha, pasar al siguiente que es una tomografía o un ultrasonido y agregarle alguna prueba de laboratorio que no debe ser mayor, no tiene que tener una antigüedad mayor a las 72 horas. No es perfecto, pero nos parece que de esta manera minimizamos la posibilidad de operar un paciente que esté asintomático y que esté infectado y también cumplimos con esto de close the back door, evitar los contagios inadvertidos de pacientes que están internados y que no son sospechosos. Estuardo, me gustaría hacer un comentario, no sé si me escuchas. Mira, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios, inclusive en el hospital a todos se están tratando como sospechosos. He operado apendicectomías, lo que quiera, cirugía de urgencia, y todos tenemos la obligación de utilizar el equipo de protección personal, en primera regla. El punto es que un 18% son asintomáticos, ese es el problema, porque la recomendación universal y de aquí del hospital, si tiene cualquier síntoma respiratorio o inclusive gastrointestinal, se suspende la cirugía electiva. Esa es primera regla. Entonces nos estamos quedando con un 18%. Ese es el problema. ¿Cómo le vamos a hacer el screening para decidir cuándo lo vamos a operar o si lo vamos a operar? Entonces, no todos los hospitales, si somos realistas, tienen esa capacidad. Inclusive las pruebas rápidas en la República Mexicana no se pueden utilizar. COFEPRIS, que es la Comisión Reguladora de Medicamentos, vacunas, etcétera, no ha dejado entrar al país, o por lo menos, si alguien tiene pruebas rápidas, es contrabando. Aquí están suspendidas. Lo único que tenemos es la clínica, que es muy importante, porque me quita casi al 80%. Entonces me queda ese porcentaje, tomografía de tórax y el PCR. Y ya les comenté, por lo menos la República Mexicana, y seguramente porque vi las estadísticas de Latinoamérica, no hay PCR para todos. No hay PCR para los infectados. Para todos los infectados, mucho menos va a haber para los que no tienen síntomas. Es una realidad. La tendré en mi hospital porque es un hospital privado con otras características. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en ese 20% de los pacientes y empezar, como tú mencionas, con el estado clínico. Mínima duda, cuadro clínico se debe suspender. Tenemos varias preguntas que coinciden en la misma y preguntan que cuál es la postura de IPSOLAC acerca de los procedimientos, que si es recomendable solo manga gástrica o bypass o no cambiar la técnica quirúrgica. Lucho, oye. Yo creo que no es la técnica quirúrgica. Siempre las técnicas menos pesadas van a ser las más recomendables desde el punto de vista de factor paciente y de peso de la operación. Sin embargo, yo creo que eso no justifica para que si la indicación de un paciente es de bypass, le hagamos una indicación mínima y que tengamos que después corregirla. Yo creo que la cosa es buscar que la situación permita el ingreso y después utilizar la técnica adecuada. Finalmente, yo creo que con el tiempo estamos viendo y con la experiencia de los grupos, estamos viendo que el peso de complicaciones son de diferente cuantía y diferente calidad, pero yo creo que a la larga el peso de complicaciones y la magnitud es tan baja que definitivamente una u otra técnica van a hacer exactamente lo mismo, pero yo creo que es el momento y las condiciones de seguridad que le vamos a dar a este paciente, controlando con todo lo que ya incluso ha mencionado el doctor Aparicio relacionado a que no se nos vayan a pasar casos inadvertidos, que eso es lo más grave. Yo creo que la técnica no debiera de variar.
Sergio, tú tienes un comentario al respecto. Yo quiero escucharte. Hay una pregunta, me estaba fijando en una pregunta que dice si cómo seleccionaríamos a los pacientes de alguna manera. También en el texto de las recomendaciones está un acápite sobre selección del paciente. No debemos cambiar las indicaciones. Creo que lo único que saldría en este momento de la prioridad quirúrgica es una cirugía revisional por falla en la pérdida de peso o pacientes que están inmunocomprometidos porque toman algún tipo de medicación que produzca este inmunocompromiso. Eso es lo que quiero agregar. Perfecto. También tenemos otra pregunta acerca de cuál sería la postura acerca de la complejidad de los pacientes. ¿Sí? Si empezar por los menos mórbidos, los más mórbidos. Yo sé que en el documento está, pero me gustaría que alguien de los panelistas la pudiera abordar. Pedro. Pedrito. Repetir la pregunta. ¿Cuál es la postura acerca de qué pacientes deberíamos priorizar? Si los menos mórbidos o los más mórbidos que podrían beneficiarse con la cirugía bariátrica. ¿Cuál es la postura en relación a la recomendación de IPSOLAC? En base a las recomendaciones de IPSOLAC no tenemos una selección puntual. Si tiene indicación de cirugía bariátrica y, como dijo Sergio, si tiene menos de 60 años, que no esté tomando medicaciones que lo inmunodepriman, o que sean asmáticos o que tengan EPOC, el resto de los pacientes que tengan indicación de cirugía deben ir a la cirugía. Ustedes saben que hay dos posturas, una de Angrisani que procura a pacientes más bien jóvenes, con índice bajo, casi sanos prácticamente, y por el otro lado está la postura del grupo del DSS, que fue publicada la semana pasada, donde son pacientes mucho más comprometidos, con índices más altos, con enfermedades metabólicas, por ejemplo, con diabetes, con hemoglobina glicosilada por arriba de 8, con lo cual tenemos las dos posturas, pero la postura de IPSO es aquel paciente que tenga indicación de cirugía bariátrica debe ir a cirugía. Ok, perfecto. Almino. Yo creo que en relación a este tema es muy importante tener claro, y nosotros acá en Brasil miramos el documento de SS, de verdad no nos gustó mucho, porque en los últimos 20 años nosotros estamos intentando convencer a todos nuestros colegas que obesidad es una enfermedad severa, que compromete el tiempo de vida, que genera una serie de problemas para los pacientes, y que los candidatos que tienen 35 con comorbilidad o arriba de 40 deberían ser operados. Y ahora nosotros vamos a venir y hablar, no, tenemos que operar solo los más graves. Yo creo que esto con el pasar del tiempo puede crear una dificultad de acceso, porque yo no creo que si hoy aceptamos una limitación para operar a esos pacientes, con el pasar del tiempo van a nos remover las limitaciones van a se quedar. Ya no van más a querer que operemos pacientes de 35, 36 o 42, sí, solo que operamos 50, 60. Y yo creo que son pacientes de mucho riesgo. No creo que sea el momento de escoger pacientes para operar, si quieres operar esto o aquello, o si haces bypass, voy a hacer solo mangas ahora. Yo creo que si te gusta hacer para estos pacientes manga, haga manga. Si te gusta, se prefiere bypass, sigas haciendo bypass, haga lo que haces mejor. No es un momento de inventar algo que no estamos acostumbrados a hacer. Tenemos que hacer lo que sentimos que sea lo más seguro. Claro, porque es que este virus vino a quedarse y va a estar con nosotros y tenemos que aprender a vivir con él. Obviamente no vamos a estar arriesgándonos, ni vamos a estar arriesgando a nuestros pacientes. Sí, Diego.
Estuardo, ¿te recuerdas? Yo no sé si viste que puse un abstract que mandamos a ASMBS, lo compartí en el grupo, de nuestra experiencia de los meses de enero, febrero y marzo, los primeros 3 meses de este año, y hasta el último día que operamos en el hospital. Se suponía que en enero no había virus en Estados Unidos. Se suponía que en febrero ya se empezaban a registrar los primeros casos. Y en marzo, nosotros el 17 de marzo paramos la cirugía electiva bariátrica. En ese mes hicimos 64 cirugías y se les hizo un cuestionario a los pacientes de enero, febrero y marzo. El riesgo de contaminación sabemos que es alto, pero más sin embargo, de todos los pacientes, teníamos 278 pacientes que teníamos de enero a marzo, teníamos 10 pacientes que fueron, que se les hizo la prueba, los demás nunca tuvieron síntomas, y de los 10 pacientes que se hicieron la prueba, uno salió positivo, pero no tenía síntomas. Él fue a uno de los centros de prueba y salió positivo. No estoy diciendo con esto de que lleven a sus pacientes a sus centros a operar, pero hay que pensar de una forma positiva. Yo creo que tenemos que ver para adelante. Estuardo fue claro, dijo el virus no está para irse, pero en este análisis que vimos, dijimos en el mes de marzo, mi hospital tenía 92 pacientes admitidos en ese momento y aún así nosotros seguimos haciendo cirugía electiva. Entonces, ¿cómo analizar estos datos? Yo no les estoy diciendo que lo pueden hacer y que corran el riesgo, pero también tenemos que ver para adelante, tenemos que tener confianza, que los pacientes tengan confianza nuevamente en la cirugía bariátrica. Almino tocó un punto muy importante, no podemos cambiar las reglas de que por el virus vamos a ofrecer un tipo de cirugía que no esté indicada en el paciente bariátrico. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esto, tenemos que seguir investigando. Ayer lo platicamos con Estuardo. Todos sabemos, pero no sabemos nada. Se los puedo decir, en mi hospital las guías, los parámetros cambian de un día al otro completamente, las formas de manejo, las reglas, cómo vamos a reabrir los centros. La próxima semana empezamos a ver clínicas ya de pacientes con un número más pequeño, pero Almino, tú lo dijiste, tenemos que ver para adelante, no podemos estar cambiando las reglas del juego solo porque estamos basándonos en cosas que no han sido con evidencia. Yo creo que hay mucha estipulación por mucha gente, pero con trabajo como el de ustedes, vamos a buscar por lo menos las mejores soluciones, las mejores recomendaciones, y probablemente lo que estamos hablando hoy, en 2 semanas, va a cambiar. Entonces, eso es un moving target, que es lo que le decimos en Estados Unidos, un moving target, donde las cosas cambian y están cambiando todo el tiempo. Antes la cirugía laparoscópica completamente contraindicada cuando salió el American College y diciendo que cirugía laparoscópica por el riesgo del vapor. Ya estamos viendo que hay más y más gentes haciendo laparoscopía. Nosotros hemos tenido buenos resultados. Entonces, yo creo que tenemos que tener confianza nuevamente en lo que nosotros sabemos hacer. Y eso es mi mensaje para Latinoamérica, a seguir adelante, a luchar juntos, a huir, pero a usar cosas que están basadas con por lo menos la poco de evidencia que tenemos para buscar los mejores resultados. Ese es mi mensaje para ustedes. Yo pienso que Diego tiene razón en esto. O sea, el médico tiene la tendencia a pontificar basado en la ignorancia. Es una de las cosas que yo voy a mostrar mañana. Todos ya leyeron ustedes la famosa curva donde la gente tiene confianza en lo que está diciendo, que se llama, a ver si la puedo mostrar, se las voy a mostrar, aquí está. Ustedes han visto esta curva, la están viendo, ¿no es cierto? Sí. Exacto, esta curva se llama el Dunning-Kruger curva. ¿Qué quiere decir? Abajo está la experiencia, al otro lado está la confianza. Entonces, la curva dice que en este punto, donde la gente se tiene casi 0 de experiencia, pero se tiene 100% de confianza, sale diciendo que es mejor la cirugía abierta que la laparoscópica, que por el gas, basado en nada. Y eso hizo que mucha gente en el mundo operara pacientes abiertos por eso. En cambio, aquí es donde está el Dunning-Kruger. Creo que tu televisión está prendida, no te escuchamos.
No, es que estoy como en 3 webinars, pero ya me salí del otro, tranquilo, ya me salí del otro. Eduardo, respete a sus mayores, huevón. Ahora sí te oigo. Bueno, sí, porque apagué, estaba en otro seminario por allá. Es que esto de estar webineando es una cosa muy difícil. Entonces, en este punto, yo no sé si mi flecha se ve, en el punto arriba donde está casi 0% de experiencia, 100% de confianza, esa se llama el Dunning-Kruger Effect. El efecto Dunning-Kruger, que son 2 psicólogos diferentes y epidemiólogos, y es donde la gente además se cree lo que dice, basado en ningún conocimiento, y esa es la recomendación que hacen todos los médicos. Por ejemplo, es muy fácil para un médico decir, quédense todos en la casa, yo te cuido, tú me cuidas. Porque el médico, mal que bien, si está yendo a trabajar, le están pagando su salario, tiene comida para su casa, y el médico en general está en una posición decente en la sociedad. ¿Cómo le va a decir eso mismo? Quédate en tu casa al mesero, al que parquea los carros, al que tiene ahorrado para un día. Quédate en tu casa y le dices, ¿sabe qué? Váyase para el diablo. Las recomendaciones médicas, yo las tengo claras, pero las recomendaciones médicas no tienen necesariamente uno que estar basada en evidencia, como dice Diego. Mucho grupo, la Cleveland Clinic siguió haciendo cirugía por 1 mes y medio más. Después no hicieron más o le bajaron, fue porque los pacientes, como dijo Almino, son los que ya no quieren venir. Pero no tiene nada que ver con uno, o sea, no tiene nada que ver con uno. Entonces, todo el mundo pontifica, todo el mundo sabe, pero nadie sabe nada. Voy a dejar de compartir mi pantalla y ya. Eduardo, quisiera hacer un comentario pequeño. Dale. Mira, creí que no iban a tocar el tema económico, pero si te das cuenta, en el mundo se empezaron a abrir los países y hay mucha crítica que muchos no en el momento adecuado si hablamos del único factor que es el sanitario. Me guste o no me guste, lo que sigue en las próximas semanas se empieza a abrir el mundo, con reglas o sin reglas sanitarias. Y ahí va a estar la cirugía de obesidad. La recomendación que tenemos que hacer nosotros es intentar al máximo cuidar al paciente y cuidarnos a nosotros, con las reglas que ya todos conocemos. Pero lo económico ahorita en la mayoría de los países ha superado lo sanitario y esa es la respuesta que vamos a tener en las próximas semanas. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Natán, el que tiene su sueldo fijo, haya pandemia o no haya pandemia, está ganando. Pero podemos decir que la mayor parte de la gente, no solo en México, la mayor parte del mundo, lo económico le superó ya lo sanitario y eso lo van a poner en segundo lugar. ¿Sabe cuándo van a abrir todas las cosas? El día que los congresistas y a los presidentes les paren su salario. Porque es que es muy fácil pararse político y decir, cuídate tú. O sea, mire esta cifra que leí ayer. En Estados Unidos se han muerto algo así como 90,000 personas de este virus. En el mismo periodo de tiempo, 75,000 se han muerto de suicidios, alcoholismo o drogadicción por exceso de drogas, porque estar encerrados en la casa, por desespero, por depresión. Le digo una cosa, la naturaleza tiene su manera de manejar la población. Yo creo en Dios, no creo en las religiones. Si es un castigo, yo creo que la naturaleza dijo, mierda, aquí hay mucha gente, no me jodan más. Es mucho más fácil decirlo si uno no tiene a alguien enfermo. Pero Diego y yo tenemos hijos trabajando en los hospitales con pacientes con coronavirus. Y eso da un susto el hijo de puchica. Y Diego le ha ayudado a mi hija magníficamente y se lo agradezco aquí en público, porque ella está en Connecticut al lado de él. Y él le ayuda a conseguir cosas y todo. Pero usted ve lo que pasa. La gente está saliendo a la calle, todo el mundo dice, uy, están locos que en Estados Unidos, que en México. Sí y no. Porque la gente dice, a ver, llevo 3 meses encerrado, que es lo que llevamos aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Me voy a morir del virus? ¿Me voy a morir de violencia? Porque la gente va a empezar a saltar y a disparar. ¿Sabe qué? Que venga el virus y no me jodan más. Eso es lo que está pensando la gente y no está muy equivocados. Desafortunadamente, solo un líder grande entiende es muy fácil criticar como médico, pero usted no ve que si se queda en la casa se baja la curva. Sí, todos entendemos eso, pero ¿quién se puede quedar en la casa si es que la comida no le llega? ¿Sabe quién se puede quedar? Nosotros los médicos que pontificamos, porque todos tenemos algún recurso económico y estamos tranquilos, pero el que parquea carros, el del bar, el que va al mercado y corta la carne, ese señor no se puede quedar encerrado en su casa 3 meses. El peluquero. Aquí metieron a la cárcel una señora 7 días porque abrió su peluquería
Y al juez le dijo, no, no estoy arrepentida. Usted me puso a escoger entre que mis hijos comieran o no. Yo escojo que mis hijos coman. Y prefirió hacerlo abriendo su negocio. El dueño de Tesla está prohibido en California abrir fábricas. La abrió hace 3 días y les dijo, arréstenme si quieren, pero estos trabajadores van a venir porque yo les tengo que pagar y voy a seguir trabajando. Estamos en una balanza muy complicada y la cirugía es parte de eso. Claro. No te equivoquemos, la cirugía es parte de eso. Claro. Bueno, señores, qué interesante esta discusión que estamos teniendo aquí. Nelson, ¿qué otra pregunta hay ahí? Porque yo miro que hay un montón de preguntas ahí. Sí, hay muchas preguntas, muchas ya se han contestado. Hay una pregunta ahí del doctor, bueno, hay muchas, del doctor Ramírez Amaral de México, pero una de ellas habla que cuál es la postura, por ejemplo, en relación si operas un paciente y si se llega a infectar en las siguientes 2 o 3 semanas, ¿cuál es el comentario? ¿Aumenta o disminuye el porcentaje de morbimortalidad por COVID o es igual? No sé si alguien de los que haya operado pacientes y se han infectado en los siguientes días, ¿qué es lo que han visto? Diego. ¿Se agravan más o es menor? Sí, hemos visto pacientes que se han infectado en el hospital y no han tenido, o sea, llegaron al hospital sin ningún virus, les hicimos algún tipo de cirugía y 2 de esos pacientes se contaminaron y tuvieron un posoperatorio normal, no tuvieron ninguna complicación respiratoria, sobre todo a los 15 días después, no tuvieron problemas. Eso no quiere decir de que no puedan tener un cuadro. O sea, lo que no sabemos es a quién sí le va a dar duro y a quién no le va a dar duro. Les pongo el caso, yo tengo mi compañero de trabajo, sano, 44 años, estuvo en el intensivo y él es intensivista, estuvo en el intensivo por 9 días con high flow, casi lo entubaron. Sano, no toma, estaba entrenando para una maratón. Y después, al lado en la cama de él, había un señor de 78 años, cuando nosotros pasábamos la visita, 78 años, en el mismo oxígeno, salió antes que mi compañero saliera del intensivo. Entonces, no podemos saber, no sabemos a quién sí le va a dar más fuerte, o el más fuerte, o el más leve, o el más leve. Eso sí sé yo, que si a Natán le da, le va a dar el fuertísimo. Eso sí. Dieguito, yo no tengo muy buenas defensas, pero bebo mucho alcohol, que eso mata el bendito virus. Pero lo que sí sabemos son algunas cosas como esta. Le voy a decir qué sabemos. Sabemos que la orden de que la gente se quedara en su casa cuando tuviera síntomas leves es un error gigantesco. Porque la gente debió haber ido al hospital y ahí donde se hace una intervención con antiinflamatorios, antibióticos, anticoagulantes en una fase un poquito más avanzada, la mayoría de esos pacientes no hubieran llegado. Cuando el paciente ya está en el ventilador, si su problema es más de coagulación que otra cosa, se muere casi el 50% de ellos. Estos pacientes hay que evitar que lleguen, pero para que no contagiaran a los demás. Mire que ese es un problema social más que un problema real. Para que no contagien a las demás, lo manejaron como la gripa. ¿Tiene gripa? No venga al trabajo, quédese en su casa. Aquí esta gente debió haber acudido más temprano. Hay unos protocolos muy interesantes dependiendo en qué fase está, cuál es el tratamiento. Y si se cogen temprano, la mayoría nunca llegan a ese estado tan avanzado. Y ese fue uno de los problemas de Ecuador. No sé quién está aquí de Ecuador, pero ese fue uno de los problemas de Guayaquil. La gente no tuvo acceso a nada por cualquier razón que sea. Entonces la gente se moría en la casa y en la calle. Aquí no, aquí les dijeron, quédense en su casa. Solo llámenlo cuando se esté muriendo y haya que intubarlo. Yo creo que ese fue un error muy serio, otra vez, de los que no tenemos ni idea de qué recomendar porque no sabemos nada. Creo que aprendimos mucho. Espero que hayamos aprendido más social. Natán, ¿y usted qué mira de esto? Porque nosotros la disminución de la cirugía de emergencia nos ha bajado en un 80%. Yo creo que el pánico de los pacientes o de la gente de ir a los hospitales y de ir a las emergencias es tremendo, porque en nuestro hospital, que es el más grande en el Bronx, un 80% de los pacientes comparados, porque eso es otro estudio que estamos haciendo, cirugía de emergencia nos disminuyó en un 82, 83% de todos los casos que entraban con cosas. No sé cómo están en la Florida, si es igual o no. Sí, yo creo que hay varias razones.
O sea, así como los accidentes automovilísticos se redujeron los asesinatos, los robos, porque no hay nadie en la puta calle. O sea, pero en este caso es diferente. Yo leí una cifra, Diego, que me preocupó un poquito. Más de 9.800 personas se murieron en Estados Unidos el mes pasado porque les dio miedo ir a los servicios de urgencias y se murieron en sus casas de infarto, no coronavirus, se murieron de las cosas que normalmente hubieran ido. Las señoras no están llevando a sus hijos a vacunar al hospital, ni polio, ni sarampión, porque les da miedo ir al hospital. Entonces los hijos de puta chinos se van a morir de polio, de sarampión, antes de morirse el coronavirus. Creo que el pánico creado entre los médicos y los políticos, por diferentes razones, la mayoría de ellas no médicas, esto creó un pánico que evitó que la gente vaya. La segunda cosa que es importante de estas cosas de las emergencias es que ese 10 o 15% de apéndices en blanco, ese cólico biliar que lo volvemos colecistitis, esas cosas desaparecieron porque el paciente no llega. Entonces yo creo que eso hace que la gente no vaya a las urgencias. Pero hay gente que se ha muerto en su casa de infartos, de tromboembolismos, porque le da miedo ir al hospital. Y al menos un comentario con el que yo estoy de acuerdo completamente. A nosotros nos dieron permiso de realizar cirugía electiva hace más o menos 10 días. Pusimos todos los protocolos, etcétera. No importa qué protocolo pongan, llamamos 14 pacientes. Los primeros 14 pacientes que llamamos, ninguno de los 14 aceptó operarse. Y estas son las razones. Unos, porque perdieron su trabajo, entonces ya no tienen seguro. Esa es una razón. La segunda, les da miedo ir al hospital. La tercera, quieren cuidar a sus familias, tienen la incertidumbre que no saben qué va a pasar, no quieren estar operados. Y esto no era para bariátrica, esto era para la vesícula con cólico, para la herniecita que está con dolor pero no encarcerada. Era lo que llamaron ellos urgencias medio electivas. Ninguno de esos 14 aceptó. Ya por fin tuvimos esta semana un par de bariátricas, un par de cosas que ya se vinieron a operar. Porque la gente también decidió vivir otra vez, y en eso estoy de acuerdo con Arminio. No importa lo que nosotros abramos, si el paciente no se siente tranquilo viniendo y no están viniendo a las emergencias. Yo en mi mente pienso que las urgencias hoy deberían manejarse en sitios diferentes que donde están los pacientes que tienen coronavirus. Porque vamos a estar en una brecha de 1 año, calculo yo, donde mientras no haya vacuna, un tratamiento muy efectivo, vamos a tener que seguir viviendo. Yo no creo que exista una nueva manera de vivir, porque esto se va a acabar este problema, como se acabó con las otras plagas, cuando aparece la vacuna y cuando en la mente del ser humano aceptamos que se van a morir 70, 80 mil personas al año en Estados Unidos, como se mueren 60 mil de influenza cada año. Pienso que el problema es más ese y el paciente tiene ese temor y tiene razón. Eduardo, yo quería hacer una pregunta al panel. A partir de que leímos el artículo de China con un 20% de mortalidad, aunque había unos procedimientos muy grandes, esofarectomía, parcial pancreatectomía, etcétera, todos nos asustaron. ¿Qué evidencia hay que el que se opere y le da coronavirus, su proceso de recuperación va a ser muy mórbido o lo va a llevar a la mortalidad? ¿Qué evidencia hay? Porque me llama la atención de lo poco escrito, muchos son casi anécdotas. Yo preguntaría, porque todos los cirujanos nos asustamos, para decir fuera la cirugía electiva. Y el primer factor para no operar la cirugía electiva era tener espacios en todos los hospitales para los pacientes infectados. Era la primera causa, porque sobrepasó a los países. Y luego se sumó diciendo, si tú operas un paciente infectado o le da coronavirus en su proceso de recuperación, va a incrementarse su morbo y mortalidad. Mi pregunta al panel, ¿tenemos evidencia? No, yo creo que no hay ninguna evidencia aún. Yo creo que son, como dices tú, son experiencias personales. Estamos viendo los primeros resultados, como te digo, de mi hospital. Son series pequeñas, 60, 70 pacientes. Definitivamente la mortalidad no está reportada como lo que reportaron los asiáticos, los chinos. Creo que en eso sí no te puedo decir que hay una evidencia por varios grupos o por grupos grandes. Y como te digo, también depende qué tipo de cirugía, porque uno de los pacientes que se operó fue una pancreatectomía necrotizante. O sea, estás hablando dos cosas totalmente diferentes si haces una vesícula
una apendicitis que una pancreatectomía. Solo el hecho de tener una pancreatectomía ya te da una mortalidad y una morbilidad completamente diferente a una cirugía más pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que no, nadie te va a poder decir a quién sí, a quién no, quién se va a complicar. Lo único que sí te puedo decir es que si sabes que el paciente tiene el virus y su riesgo respiratorio sí tiene que ser evaluado muy cercanamente para evitar esas complicaciones que sí sabemos que sí se pueden llegar y sabemos que pueden llegar a la muerte. Ahora, si se contamina o Se nos fue Diego. Diego. Aló. Y no se escucha, se quedó congelado. Se quedó congelado. Pero Una última pregunta, yo pensé que era el papá Nelson. de Diego. Se ve como el papá de Diego, se ve como el papá de Diego, ¿no? Estuardo, yo quería hacer dos observaciones de esto. Jamino. Yo creo que si vamos a mirar la estadística del COVID, vamos a ver que 5% de los pacientes va mal, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar igual. Si vamos a tener una complicación, un COVID, un postoperatorio de cirugía bariátrica, y por azar, paciente es de este grupo de 5% que se va mal, se va a morir, porque va a ser una insuficiencia respiratoria que no tiene recuperación. Pero la chance que esto pase es pequeña, porque estamos hablando de 5%. Y la segunda observación que quería hacer por lo que habló Natán, es que Natán, hay una otra categoría de pacientes ahí, que vamos a ver acá en Brasil, que es el paciente que ahora no está trabajando porque está isolado en su casa, que después regresa a su trabajo, pero ve que hay muchas personas perdiendo trabajo y que no va a querer a salir de su trabajo por 15 días para hacer una cirugía bariátrica porque sabe que le meten afuera también. Entonces, esto es otro paciente que vamos a perder. Sí, hay gente que ni siquiera quiere salir porque no sabe qué va a pasar y no quiere dejar a su familia sola. ¿Sí? O sea, qué padre que tiene 2 hijos dice, bueno, me voy a operar ahora. Qué madre dice, pero voy a ser completamente honesto. En esta semana, por primera vez en 3 meses, me llamaron 6 pacientes nuevas que cuándo va a ser que abrimos para operarse. Por primera vez en 3 meses. Porque nosotros sí llevamos encerrados aquí 3 meses. Encerrados diferente. Aquí solo hay toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Uno podía salir, pero todo estaba cerrado. Pero por primera vez llamaron. O sea que yo pienso que la gente ya va a querer vivir también. Y de a poquitos. No creo que la gente recupere. No creo que ninguno de nosotros ni los hospitales van a recuperarse en 2 meses o 3 meses. Va a demorarse en que la gente tenga confianza. Y pienso que en el futuro lo único que va a ser diferente de este coronavirus es que las licencias de manejar o en el pasaporte, la gente va a tener marcado si se vacunó, si tiene anticuerpos positivos o no lo van a dejar entrar a los aviones, a los conciertos, a los cines o a los restaurantes. Pienso que por primera vez en la vida, a menos que aparezca un tratamiento que usted se tomó 5 aspirinas y se mejoró, van a exigir la vacunación para entrar a algún sitio para viajar. Ok. Nelson, una última pregunta. Pues prácticamente están cubiertas la mayoría. Muchas son muy similares. Nada más comentar que yo creo que lo que debemos ahorita hacer todos es reportar los casos, las experiencias que estamos teniendo. Aquí en México se hizo una recopilación de casos por un grupo de cirujanos que inicialmente fue en Nuevo León y se juntaron un poco más de 120 casos operados en el mes de marzo hasta el día 5 de abril y a 30 días de seguimiento, o sea, clínicamente ningún paciente con datos de infección por COVID-19. Obviamente, lo que comentaba el doctor López Corbalán también, pues hace falta tener más acceso y recursos para las pruebas, porque yo creo que la siguiente parte va a ser reportar esos casos que vayamos a iniciar a operar y darle seguimiento, pero ya con variables más
concretas y objetivas, o sea, medibles, donde podamos de veras concretar que esos pacientes, pues no se aumentó la morbilidad ni la mortalidad, y que incluso a lo mejor pueden tener o van a tener un beneficio por la pérdida de peso. Eso yo creo que lo más importante, pues seguir reportando y compartiendo las experiencias que tengamos. Perfecto. Bueno, señores, quiero agradecer a toda Latinoamérica la oportunidad que nos han dado de poder compartir este importante documento que lo hemos hecho latinoamericanos. En breve les va a llegar a ustedes las recomendaciones. Estamos, como ya se les mencionó, tratando de publicar estas recomendaciones en Obesity Surgery. Estamos pendientes de la confirmación de cómo va a ser publicado el documento. Yo quiero agradecer a todos mis amigos y hermanos que están aquí presentes, a todos los panelistas, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y lo único que hacemos nosotros es tratar de mantener a Latinoamérica unida, y esto, pues de alguna forma, como dice Natán, nos está permitiendo estar webineando y poder estar compartiendo a través de esto. Así es que muchas gracias, que Dios los bendiga, y pronto van a ser de nosotros porque vamos a continuar haciendo esto. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches. Todos, buenas noches. Hasta luego. Namaste. Gracias. Chao. Chao. Abrazo a todos. Adiós.